Eh, sí, ¿verdad? Me recuerdan, si desean grabar la clase, pues con mucho gusto. Ahí está, ¿verdad? Y ustedes son los encargados de poder compartir el video, ¿sí? Este, eh, Dice, ¿cómo podría interpretar el datum? Ahorita vamos a ver el datum, ¿sí? Compartir. Bueno, el datum sería este, ¿no? ¿Sí? Estamos como que, vamos a ver. Este sería el geoide, ¿no? ¿Sí? Entonces el geoide no tiene forma. Y lo que hacemos nosotros es que nosotros vamos a referir ese geoide a un elipsoide. Un elipsoide ya es una figura regular en el cual, pues, este elipsoide coincidimos con el geoide, pero no en su totalidad, sino que prácticamente el geoide sería, el datum sería toda esta parte que está tangente o que está pegado. Entonces aquí el datum funciona, ¿verdad? Sí, en esta parte de aquí y en esta parte de aquí, ¿sí? Ese es en sí el datum, donde el elipsoide coincide con el geoide, pero no coincide el elipsoide en todo el geoide, sino en algunas partes del geoide, ¿sí? No sé si me supe explicar, ¿sí? Cielo, o sea, ¿cómo es? Okay. Ya se me trabó la cosa esto. No sé qué pasó. Ok, sí, ok, no hay cuidado. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son las proyecciones UTM, ¿sí? Las proyecciones, la proyección UTM, que es una proyección, eh, que es una proyección cilíndrica, ¿verdad? ¿Sí? Y y que tiene muchas características, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden apreciar, este sería las zonas UTM, ¿sí? Las zonas UTM están divididas en 60 zonas, de izquierda a derecha, ¿sí? Que van de 0 a 60, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pregunta, cada zona, ¿cuál es la amplitud de cada zona en medidas de longitud? Sí, Pablo, Ingeniero, si no estoy mal, es de 60 grados cada zona. ¿cada zona de cuánto? Perdón, de 6 grados cada zona. De 6 grados cada zona, ¿sí? Bueno, entonces, cada zona son de 6 grados, ¿sí? Zona uno, zona 2, zona 3. Y como ustedes pueden apreciar, pues, prácticamente, eh, lo que hace, ¿cuál es el objetivo de la proyección UTM? ¿Cuál es el objetivo de las proyecciones? Sí, Pablo Curajay. Ingeniero, a mi punto de vista, tal vez facilitar las medidas de las coordenadas de un mapa o de un Sí, punto en específico. lo que hace las proyecciones UTM es trasladar las medidas sexagesimales a medidas métricas, ¿sí? Pasarlas de una cuestión de medida angular a medidas planas.
¿sí? Entonces, la zona UTM, eso es lo que va a hacer y eso lo vamos a explicar el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, como pueden ustedes apreciar, aquí es como que si yo estuviera trazando en el Ecuador, vamos a hacer un plano cartesiano, en donde el Ecuador va a ser mi eje X y el meridiano de Greenwich, va a ser mi eje Y, ¿sí? Entonces, partiendo de un plano cartesiano, eso es lo que va a hacer la zona UTM, en dividir el plano dividir la Tierra en un plano cartesiano de medidas métricas, ¿sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Lo que hace las UTM es que divide, digamos, en las coordenadas geográficas. Vamos a hacer un repaso de las coordenadas geográficas. Tenemos la longitud, la latitud y longitud, ¿sí? Entonces, en la longitud, a través del meridiano de Greenwich, que pasa justamente, que va a ser nuestro meridiano de referencia, vamos a tener dos partes de longitud, que va a ser la longitud este y la longitud oeste. En la longitud este, las longitudes van a ser positivas, ¿sí? Y en la longitud oeste o oeste van a ser longitudes negativas, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos referido a un plano cartesiano, siendo entre el Ecuador y el meridiano de Greenwich el origen, ¿sí? También vamos a obtener latitudes en el eje Y, que van dirigidas a partir del Ecuador hacia, en Y desplazándose positivamente, que va a ser latitud norte. Luego la latitud sur, que va a desplazarse a partir del Ecuador hacia latitudes negativas. Entonces, por lo tanto, la latitud norte va a ser positiva y la latitud sur va a ser negativa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok. Bueno, entonces, vamos a dibujar las zonas UTM. Entonces, vamos a dibujar, vamos a dibujar las zonas UTM. Y vamos a iniciar en la zona 1. De ahí luego la zona 2. Y luego la zona 3. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Ok? Bueno, vimos de que las zonas UTM empiezan de izquierda a derecha numerándose de 1 a 60, ¿sí? Entonces, a esto los vamos a referir de su longitud. Como pueden apreciar, este va a ser el inicio de la zona 1 y este va a ser el final de la zona 1, ¿sí? Entonces, el inicio de la zona 1, ¿qué longitud tiene? ¿Alguien? 6 grados, ¿no? Sí, esa es la amplitud, porque de aquí para acá hay 6 grados. ¿Sí? Pero inicia... Menos 180 y termina en menos 174. Ya, sí. Gracias. ¿Quién participó ahí? Disculpen ahí, no vi quién. Bueno, Steven, sí, Steven. estaba Naidel Campos y Dan Ávila, ¿no? Dailin, ¿coincide lo que dijo su compañero? Yo pienso que inicia en la longitud oeste, no sé si a eso se refería. Sí, longitud oeste, ¿verdad? Sí, que sería Sí. ¿en cuántos grados?
Ok. Como dijo el Ya. compañero, ¿sí, Dana? Sí, como dijo Steve, empieza a los menos 180 grados y termina en menos 174. Y menos 174. ¿Sí? Ok. Eso es el valor, los valores de longitud de la zona 1. Ahora, ¿cuáles son los valores de inicio de la zona 2? ¿Y cuál es el valor de la zona que finaliza la zona 2? ¿Cuáles son los valores? De cielo dice, cielo de paz, dice que inicia en 174 grados y menos 174 grados y termina en menos 168 grados. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok. ¿Y cuáles serían los valores? El valor de inicio y el valor que finaliza en la zona 3. 168, menos 168 y menos 160. Perdón, ¿quién habló ahí? Es que no levantó la mano, entonces no sé quién es. Gabriela, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces inicia en menos 168 y termina en menos 162, ¿verdad? Sí, claro. ¿Vamos bien? Entonces, si se dan cuenta, pues en cada zona inicia, termina, ¿verdad? Entonces inicia una zona, en donde finaliza una zona, empieza la otra zona, ¿sí? Ustedes pueden observar de que hay valores que son compartidos, ¿sí? Recuérdense que estamos hablando de los valores de las zonas. En este caso, el valor de la zona 1 inicia en menos 180 grados y termina en menos 174. En la zona 2 inicia en menos 174 y termina en menos 168, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay otro valor que se le llama el meridiano central. Permítame un momento. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Estos son los valores de la zona UTM. Inicia, termina, inicia, termina. Pero hay otro valor. Ese valor, ese le llaman meridiano central. Por el nombre, ustedes, ¿por qué aducen que se llama meridiano central? Se trabó esto otra vez, muchacho. Permíteme. Ok, ahí estamos. Pues sí, ¿por qué se llama? Sí, Leslie. Leslie, ¿verdad? Tal vez porque está entre donde termina y donde comienza la Tierra, o sea, no sé si me entiende. Sí, es donde inicia y donde termina, ¿verdad? Es el meridiano que Ajá, pasa en medio de la zona, ¿verdad? Sí, eso. ya, sí. Entonces, el meridiano central, ya, no es el meridiano de Greenwich, sino el meridiano, no es el meridiano de referencia, sino es el meridiano, sí es un meridiano de referencia, perdón, pero es el meridiano que existe entre las zonas, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor de meridiano central? Este meridiano central queda en medio de la zona. Entonces, ¿cuál sería este valor de meridiano central? Entre la zona 1. Ingeniero, comenzaría en
menos 180 grados y finaliza en menos 77 grados. Ya. El valor del meridiano central, ¿sí, Leslie? Leslie. No escucho, Leslie. Bueno, el meridiano central es solo un valor, que sería en menos 177 grados, ¿sí? Justamente queda a la mitad de la zona 1, ¿sí? Ahora bien, en la zona 2, ¿cuál sería el valor del meridiano central de la zona 2? Dana, Menos 171. menos 171 grados, ¿verdad? ¿Y cómo hizo esa operación? Porque como cada zona tiene el valor de 6 grados y como el meridiano central es la mitad de 6 es 3. Ajá. ¿Y qué más hizo? Solo los 174 le quité los 3 para que me diera acabar en el centro del, o sea, el meridiano central de la zona, y es solo eso. Ok, sí. Hizo una operación algebraica. Des en cuenta que hay que cuidar los signos, ¿verdad? Porque aquí tengo 174 grados menos 174 grados más 6 grados da menos 171 grados. ¿Sí? Es solo por orden algebraico, ¿verdad? Para no perdernos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ya obtuvimos el valor del meridiano central de la zona 2. ¿Cuál sería el valor del meridiano central de la zona 3? ¿Sí, David Escobar? Menos 165 grados. Menos 165 grados, ¿verdad? ¿Sí? Menos 168 más 3 sería menos 165 grados, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ya tenemos el otro valor en referencia a la zona 1, zona 2, zona 3. Entonces ya tenemos los valores para cada zona, ¿sí? Entonces, los valores de la zona 1 sería que inicia en menos 180 grados, finaliza en menos 174 grados y su meridiano central es menos 177 grados para la zona 1. Para la zona 2, inicia en menos 174 grados, finaliza en menos 168 grados y su meridiano central en menos 171 grados. ¿Sí? Ya van viendo de que los valores de cada zona van a ser distintos, dónde inicia y dónde termina y cuál va a ser su meridiano central. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a ir ya adentrándonos vamos a agarrar una zona en particular. Vamos a analizar la zona 1. Permítame. Entonces, vamos a ver la zona 1, la vamos a ampliar. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho de que iniciaba en menos 180 grados, finalizaba en menos 174 grados, ¿sí? ¿Y cuál era su meridiano central? ¿Cuál es su meridiano central? Jorge Luis, Pablo, Flores y no sé qué. Menos 177 grados. ¿Verdad? Sí, es menos 177 grados. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí vamos a poner los valores. Zona UTM. Vamos a poner.
Valores UTM, zona 1. ¿Sí? Entonces, estos valores de la zona 1, tenemos inicia en menos 180 grados, finaliza en menos 174 grados y el meridiano central es igual, vamos a poner aquí igual, es menos 177 grados. ¿Sí? Esos son los valores de la zona UTM, los valores UTM de la zona 1, ¿sí? Ahora bien, de acuerdo a la geodesia, lo que hace la proyección UTM es que al meridiano central le ponen un valor arbitrario que se llama falso este. Y ese falso este le pone un valor de 500,000 metros. Y le pone este, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, aquí, de esa medida angular, ya le está proponiendo un valor métrico, ¿sí? Y ese valor métrico, en el meridiano central de la zona 1, le pone un valor arbitrario de 500,000 metros, ¿sí? ¿Ya? ¿Y por qué nace eso? Vamos a poner, es como que si yo tuviera un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano en el cual tengo referido X y Y. Vamos a poner este me salió algo chueco. ¿Sí? Entonces aquí tengo la coordenada X y aquí tengo la coordenada Y. ¿Sí? Entonces, este valor lo ponen en un plano cartesiano y lo ponen en un valor de 500,000, ¿qué? Metros este. ¿Por qué le llaman este? Porque si nosotros referimos a este plano cartesiano, y aquí tenemos el origen, si este fuera el norte, en el eje X, este sería el este, ¿sí? Entonces, estos 500,000 metros los refieren al meridiano central. Es como que si nosotros estuviéramos trasladando aquí el meridiano central. Es como que si nosotros, este meridiano central, control C, lo voy a trasladar a este valor arbitrario de 500,000 metros. Es como que si yo lo trasladara, que sería para la zona 1 menos 177 grados. ¿Me estoy sabiendo explicar? ¿Sí? Entonces, ya estamos pasando de las medidas angulares, ya le estamos poniendo valores métricos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en la zona 1, en el meridiano central tenemos este valor de 500,000 metros. ¿Ya? Y ese valor arbitrario es para que cuando llegue a esta zona, al inicio, que sería en menos 180 grados, que sería el inicio de la zona 1, no llegue a valor de 0, sino llegue más o menos aquí a unos 120,000 metros. ¿Sí? Y al finalizar la zona, pues va a llegar con valores de unos 180,000 metros. Perdón. Unos valores de
840,000 metros por ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí el valor del falso este es igual a 500,000 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el valor del meridiano central refiere al falso este de 500,000 metros. ¿Sí? Y hay un falso norte. Permítame. Tenemos este valor de falso del meridiano central, se refiere al falso este, y tenemos otro valor que se llama falso norte. ¿Sí? Este valor, falso norte, se toma en referencia al ecuador y inicia en 0 metros norte. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque aquí ponemos en referencia al ecuador, este sería el ecuador. Y aquí tenemos el norte. ¿Sí? Ok. ¿Y por qué es norte? Porque va desde el ecuador, estamos hacia el norte. Lo vamos a tomar en referencia a Guatemala, porque Guatemala está en el hemisferio norte. Estamos más o menos en entre el paralelo 14 a 17, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a explicarles en base a nuestra ubicación geográfica. ¿Sí? Ahora bien, vamos, este es para la zona 1. Para la zona 2 tenemos un meridiano central, ¿sí? Y este meridiano central también le ponen el valor de 500,000 metros, ¿sí? Y también este sería falso el este, falso este. También hay un falso norte, que es de 0 metros norte, ¿sí? También en la siguiente zona está el falso este, que es de 500,000 metros. Perdón, aquí y el falso norte, que es de 0 metros al norte, ¿sí? Ahora la pregunta es... Ingeniero, ¿Sí, sí? entonces el falso este y el falso norte son como una constante. Ya, sí. A eso iba a preguntarles, ¿no? De que, como ustedes pueden apreciar, de todas las zonas, ¿qué distinto van a encontrar? ¿Qué valores van a encontrar distintos en cada zona? ¿Sí, Dana? Los grados de donde inicia y donde termina y su meridiano central. Ok, sí. Podemos también, pero más específico, creo que el valor que cambia de una zona a la otra es el meridiano central, ¿sí? Porque hay valores comunes, ¿verdad? Porque donde inicia una zona, termina la otra, ¿sí? O donde termina una zona, perdón, inicia la otra. Entonces, esos valores tal vez tienden a confundir. Pero el valor que va a cambiar en cada zona es, en realidad, el meridiano central, ¿sí? Si usted observa, en la zona 1, el meridiano central es menos 77 grados, ¿sí? En la zona 2, es menos 71 grados, y en la zona 3, menos 65 grados, y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí?
¿Ok? Eh, ¿Estamos claros en eso? Ok, sí. Y esa es la forma como la proyección UTM nos trasladan esas medidas angulares a medidas métricas. ¿Sí? ¿Sí, Edwin Cardona? Ingeniero, entonces el valor del falso norte, ¿cuál sería? El falso norte sería de 0 metros norte, porque inicia desde el Ecuador. Oh, ¿Ya? Entonces, si estamos aquí, este sería el Ecuador. Entonces, el Ecuador inicia desde 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, prácticamente aquí serían 0 metros. ¿Verdad? Y va aumentando conforme usted va ascendiendo en latitud. ¿Sí? ¿Sí, Edwin Cardona? ¿O es la misma cosa? gracias, Inge. Ok. Bueno. Ahora bien. Inge, yo tenía una duda. Sí, sí. Entonces, al llegar hasta el polo, ¿qué medida tendría el Ecuador Norte? Ah, no sé. Hasta ahí no he llegado. Solamente para Guatemala estamos del Ecuador de forma de la zona UTM estamos en 1 millón o casi que 2 millones en Petén creo que 2 millones de metros. ¿Sí? 2 millones entre 1.800.000 y 2 millones, por ahí estamos. Ahí vamos a ver, en la práctica nos vamos a ubicar mejor. ¿Sí? Solo como repaso. Si ustedes, bueno, como repaso, pues tenemos los valores para la zona 1 UTM, ¿sí? ¿Cuáles serían? Vamos a, perdón. Entonces vamos a ver si... ¿Ya? Bueno, entonces, como repaso, vamos a establecer los valores de la zona 2. Para la zona 2, ¿en dónde inicia la zona 2? ¿Sí, Brandon? Menos 174 grados. Menos 174 grados. ¿Sí? ¿En dónde termina? 168 grados. Dana.
en menos 168 grados. 68 grados, 168 grados. ¿Cuál es su meridiano? ¿Cuál sería el meridiano central? Barner, Sería menos 171 grados. menos 171 grados, ¿sí? Entonces, inicia en menos 174 grados, finaliza en menos 168 grados, meridiano central menos 171 grados. ¿Y cuál sería su falso este? Para la zona 2, ¿cuál sería el falso este? Juan Flores. Eso no es igual que 500,000, no. Perdón, ¿qué valor? No escuché bien. Pues 500,000, dijo. 500,000, ¿verdad? Sí, el falso este es 500,000. ¿Y cuál sería el falso norte? 0. Falso norte, no, 0, ¿sí? Entonces vamos a analizar para la zona número 3. Vamos a borrar estos valores. Ok. Entonces, para la zona 3, ¿en dónde inicia? ¿En dónde, para la zona 3, dónde inicia la parte, Fabiana? ¿O Cintia? No sé. Cintia, vamos Cintia Domingo. Empieza en menos 68. ¿Menos? 68, 168, perdón. 168 grados, ¿verdad? Sí. ¿En dónde termina? En menos 162. Termina en menos 162. Menos 162. ¿Sí? ¿Y cuál sería su meridiano central? Juan Flores o Dana, no sé. 165. Menos 165, no hay que quitarle el 5, no, ¿verdad? Menos 165, ¿verdad? Sí. Entonces sustituimos los valores, inicia en menos 168, finaliza en menos 162 y su meridiano sería central menos 165, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería su falso este? Voy a preguntar así al azar. Steve Choi, ¿cuál es el falso este va a ser de 500,000 metros este. Ok, sí, gracias. Y Lilian, ¿cuál sería el falso norte? 0 metros al norte. 0 metros, ¿verdad? ¿Por qué sería 0 metros? Porque inicia desde el Ecuador. Ok, inicia desde el Ecuador. Wow, muchachos, ustedes están fumados, hombre. Eso es lo que se requiere cartografía, que vengan así bien tocadens, o sea, digamos, con la mente abierta y dispuesta a poder observar, ¿verdad? El asunto este, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda respecto a lo que estamos conversando? ¿Alguien tiene alguna dificultad? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Fabiana Arriola, ¿tiene pregunta? Ingeniero, discúlpame, no me quedó muy claro porque es 0 metros norte. Ya. 0 metros norte porque inicia en el Ecuador.
Entonces, partiendo como un plano cartesiano, si nosotros nos ubicamos aquí en el plano cartesiano, y habíamos comentado que el eje X era el ecuador y el eje Y, pues, el meridiano de referencia. Entonces, en el eje X, digamos, y la intersección de esto va a ser el origen o cero, pues prácticamente en el ecuador ahí van a iniciar las medidas, desde el ecuador hacia la parte de arriba, ¿sí? Por eso le llaman falso norte, porque inicia de un plano cartesiano, inicia desde el ecuador. Y le llaman falso este, porque inicia este valor arbitrario en el meridiano central, pues lo anotan con 500,000, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien levantó la Gracias, mano? ingeniero. ¿Alguien levantó la mano? Jorge Luis, ¿no? ¿Cómo es? Es que Sí, me ingeniero. bajaron las manos, hombre. Yo, ingeniero. Edwin Carbondona siempre levanta la mano, pero ¿quién más ahí estuvo levantando la mano? Disculpen. Es que hay Sí, una opción de yo tengo una levantar la pregunta. mano o poner figuritas, ¿va? ¿Sí? Yo la había levantado, ingeniero. Mi pregunta es de que ¿por qué en el falso por qué es 500,000 metros? 500,000 metros, este valor arbitrario, 500,000 metros del falso se origina porque a la hora de acercarnos a la longitud de inicio, ¿verdad? No nos llegue a valor cero, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque aquí, cuando llega a la longitud de inicio en menos 180 grados, hay valores de 120,000 metros, ¿sí? Porque si llegara a valores negativos, ¿verdad? De menos 100 metros, daría complicaciones a la hora de cálculos de distancias, cálculo de áreas en nuestra, que eso es lo que queremos, ¿verdad? O sea, queremos realizar cálculos matemáticos de áreas, distancias y volúmenes. Pero si tenemos datos negativos, o sea, valores negativos, se nos complican esos cálculos. No sé si me supe explicar. Sí, ingeniero, gracias. Ok, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno. Entonces les voy a presentar para Guatemala. Guatemala está en una posición estratégica de zona UTM que le llamamos conflictiva. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Como pueden apreciar, pues ahí tienen todas las zonas UTM y toda la cuestión, ¿sí? ¿Y Guatemala dónde se ubica? Guatemala se ubica en esa parte de allí, ¿sí? Entonces, geográficamente se encuentra dentro de dos zonas UTM, en la zona 15 y en la zona 16, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya? Vamos a construir nuestra zona 15 y nuestra zona 16, ¿sí? ¿Ya? ¿Y dónde están las zonas? Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, aquí tenemos la zona 15. Y aquí tenemos nuestra zona 16. Entonces, Guatemala se encuentra justamente aquí, ¿verdad? Digamos, aquí está Petén. ¿Quién es de Petén, mucha? Aquí está Campa. Aquí está Guatemala.
Más o menos por aquí, ¿verdad? En Honduras, este es El Salvador, y aquí está Nicaragua, y ahí está, sí. Aquí está Belice, Belice todavía es de Guatemala, mucha, sí. Y aquí está, ahí está. Entonces Guatemala se encuentra en dos zonas, ¿sí? Está en la zona 15 y zona 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un terrenito aquí, bueno, ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es la longitud de inicio de la zona 15? ¿En dónde inicia la zona 15? Dana. Si no estoy mal, en menos 96. Ok, sí. En menos 96 grados, ¿sí? ¿Y en dónde finaliza? ¿Cuál sería la longitud de finalización? Menos 90. Menos 90, ¿sí? Ya. ¿Cuál es su meridiano central? Ahí alguien está respondiendo en el chat. Ya no aparece el chat. ¿Dónde está? Juan Flores. Menos 93, no. Menos 93, ¿verdad? Sí, menos 93 grados. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es el falso este de la zona 15? ¿Cuál sería su falso este? Menos 500,000. Menos 500,000. Sí. Permítame, Juan, es que se me descharanguló esto. Sí. Perdón, ¿qué valor dijeron? Sí, Dana. 500,000 metros este. 500,000 metros este. Ok, sí. Sería su falso este. ¿Y su falso norte cuál sería? Naidelin Campos. 0 metros norte. 0 metros norte, ¿sí? Okay. Ahora bien, ya dimos los valores de la zona 15. Entonces, en la zona 16, ¿en dónde empieza la zona 16? UTM zona 16. Miguel Esteban. Comienza en menos 90 y termina en menos 87. Perdón, ¿dónde termina? ¿Menos cuánto? 87, no, 84. 84, ¿verdad? Sí. El centro es 87. Ya estábamos calculando antes el meridiano central, ¿verdad? Sí, no le pongamos el centro, ¿verdad? Pongámosle su nombre correcto, que sería meridiano central, ¿no? Sí. El meridiano central, también aquí le vamos a poner meridiano central, QMS, que es meridiano central. Meridiano central había dicho que es menos 87 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tiene de falso este? Le voy a preguntar a alguien más. Anderson Costa, ¿cuál sería el falso este? Sería de 500,000 metros. 500,000 metros, ¿verdad? ¿Y su falso norte? Anderson Castro. Sería de 0 metros norte. Sí, ok. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, si yo tengo, vamos a poner unos colorcitos. Si yo tengo un terrenito aquí, ¿verdad?
¿Qué pasa? Si yo tengo un terrenito en esta parte de aquí, ¿qué es lo que pasa? Matemáticamente yo tengo coordenadas de 840,000 acá, en estos puntos, ¿sí? Y aquí en estos puntos tengo valores de 120,000 metros. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Lo pueden observar? ¿Por qué? Porque aquí estamos finalizando una zona, ¿verdad? Y del otro lado de mi terreno estoy iniciando otra zona. ¿Sí? ¿Sí o no? Prácticamente me está pasando esto. Que estoy iniciando en una zona, estoy finalizando una zona y estoy iniciando en otra, ¿verdad? Prácticamente es como que si en un plano cartesiano, lo que pasa es que esto me lo pasa a valores de un plano cartesiano. Entonces, prácticamente, estos puntitos que están aquí, o me los traslada el sistema para esta parte de aquí, o estos valores me los va a trasladar para esta parte de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Tengo un terreno, tengo un polígono así. En lugar de ser un cuadradito, es un polígono o rectangular, pero que me abarca un montón de cosas, ¿verdad? En lugar de tener esta área, me abarca toda esta área. No sé si me están pudiendo, no sé si lo pueden visualizar, no sé si me estoy sabiendo explicar, ¿sí? Entonces, hay una dificultad matemática, ¿sí? ¿Sí o no? Ingeniero, disculpe, ¿será que puede volver a repetir lo que acabo de explicar? Ya. Si yo tengo un terreno en el cual dos puntos, sea el terreno un cuadrado, ¿verdad? O un cuadrángulo, ¿verdad? ¿Sí? No un cuadrado, ¿verdad? Sino un cuadrángulo, o sea, una figura de 4 lados. Que dos puntos o dos vértices de ese cuadrángulo me van a quedar al finalizar la zona 15. Y los otros puntos de ese cuadrángulo me van a quedar al inicio de la zona 16. ¿Sí? Entonces, matemáticamente tengo una dificultad para el cálculo de área. ¿Por qué? Porque de un lado, en el lado izquierdo, tengo valores de 840,000 metros, ¿verdad? Y en el lado derecho, que es donde finaliza la zona 15, y en el lado izquierdo, que es donde inicia la zona 16, tengo valores de 120,000 metros, ¿sí? Entonces, matemáticamente, en un plano cartesiano, me los va a dibujar de esta forma, ¿sí? Primero, si me los dibuja aquí, un punto aquí y el otro punto acá, de 840,000, y hay otros valores que es de 120,000 que me los dibujaría aquí. Entonces, prácticamente, matemáticamente, me los va a dibujar de esta forma. No sé si lo pueden visualizar. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero, cartográficamente, geográficamente, está allí. Es un cuadrado, no un rectángulo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, para Guatemala hay una dificultad cuando se miden terrenos o se miden distancias en UTM. ¿Por qué? Porque se encuentra en la zona, entre dos zonas UTM. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente lo que hacen es lo siguiente. Lo que hacen es que van a crear una zona. Esta zona le llaman GTM. ¿Sí? Y esta zona GTM, esta zona UTM tiene un meridiano central
Espera. El meridiano central de la zona GTM es que pasa por aquí, que es de menos 90 grados, 30 minutos. ¿Sí? Entonces, ya estos valores de 840,000 y 120,000 desaparecen. Y aquí el meridiano central está en un valor de 500,000 metros. ¿Sí? No sé si lo pudieron captar. ¿Sí? ¿No? Entonces, los valores de la GTM realmente les había comentado de que el valor que nos interesa sería el meridiano central. Entonces, el meridiano central para la GTM es de 90 grados 30 minutos. Falso este es de 500,000 metros. Este y el falso norte es de 0 metros norte. ¿Sí? Entonces ya en este caso afortunadamente se nos facilita los cálculos ya de áreas y distancias en nuestro país, ¿verdad? ¿Sí? Y ya nacen las GTM. Por eso que tenemos la Guatemala transversal de Mercator, ¿sí? Debido a esa dificultad que tenemos de zonas UTM, ¿sí? ¿Preguntas? Pablo, después de Edwin. Ingeniero, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Guatemala, Transversal Mercator y la UTM? Bueno, la Guatemala Transversal de Mercator se basa en la Universal Transversal de Mercator, ¿sí? Las UTM, las Universal Transversal de Mercator, dividen las zonas en 60 zonas el globo terráqueo y que son como constantes, ¿verdad? Como pudimos observar, son constantes los meridianos centrales que van de 6 en 6, ¿verdad? Sí. En cambio, en la Guatemala Transversal de Mercator, la diferencia es que adaptamos el meridiano central a una longitud que distribuya homogéneamente al país para poder tener cálculos acertados en tanto y no tener dificultad de zonas UTM. Esa es la única diferencia. ¿Sí? ¿Me supo explicar? Sí, ingeniero, gracias. Ok, sí. ¿Alguien más? Edwin. Después Dana. Ingeniero, solo con una cosa no muy me quedó claro por qué son menos 90 grados 30 minutos. El meridiano central. ¿Así es verdad o no? Sí, sí, ya. Ajá. Ya, el meridiano central es, son valores, son cálculos geodésicos, ¿verdad? De los cuates geodésicos que establecieron que Guatemala, para poder abarcar y no tener dificultades de dos zonas UTM en cuanto al cálculo de distancias y áreas, localizaron que el meridiano central para las GTM era de 90 grados 30 minutos, ¿verdad? Sí. Los cálculos matemáticos se los debo, ¿verdad? Porque pues, uno no lo sé y pues, no sé qué onda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dan alguna pregunta? O sea que ya sí, es como...
¿Sí, Admin? Ya está como definido. Totalmente. Esa. Sí, ya está definida la GTM, ¿verdad? Sí. Como les comento, ¿verdad? Si ustedes escuchan la definición de longitud, la longitud es la medida angular del meridiano al meridiano de referencia, ¿sí? Comúnmente la longitud, pues, va a estar referida al meridiano de Greenwich. Pero como ustedes pueden apreciar, conforme ustedes van entendiendo, vayan comprendiendo la temática de la cartografía, se van a dar cuenta que ese meridiano de referencia uno lo puede movilizar de un lugar a otro de acuerdo a condiciones, ¿verdad? Que favorezcan, en primer lugar, medir con exactitud, ¿sí? ¿Ya? Y tener cálculos más aproximados a la realidad, ¿sí? Ingeniero, yo tenía una pregunta. Sí, dale. Específicamente, o bueno, ¿qué significan las siglas GTM? Sí. Es Guatemala Transversal de Mercator, ¿sí? Ya, eso es lo que significa GTM. En Costa Rica están las CRTM, que es Costa Rica Transversal de Mercator. Y todas se basan en la Universal Transversal de Mercator, ¿sí? Gracias. Ok. ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, ¿verdad? Nos vemos el día miércoles, primero Dios. Si no hay más dudas, ¿verdad? O si tienen dudas, pues la podemos también ir resolviendo la otra semana, el día miércoles para ir avanzando en el programa, ¿sí? ¿Estamos bien? Ingeniero, disculpe. Conforme a lo que es el texto paralelo, ¿en qué fecha se entregaría? Pues todavía vemos esto en la otra clase, tal vez el otro fin de semana, no sé, dependiendo cómo vayamos avanzando, ¿sí? Sí, no sé, usted había dicho al inicio del curso que 4 días hábiles después de terminar la unidad se podía entregar al paralelo, ¿verdad? Cuando se termine, sí, nos podemos poner de acuerdo, ¿sí? Pues no tanto 4 días hábiles, para mí era el siguiente día de terminar la unidad, porque todo esto se debe de ir ya reestructurando en el texto paralelo. No esperar de último tiempo de escribirlo, sino el objetivo de un texto paralelo es irlo haciendo conforme va avanzando la clase, ¿sí? O ya tenerlo listo, solamente ir agregando algunos comentarios de la clase y poder ya tenerlo listo, ¿verdad? ¿Sí? Pero se les da un tiempo prudencial, pues, pero bueno. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, que tengan un buen inicio de semana, éxitos en todo, ¿verdad? Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente clase. Feliz día, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero. Gracias, Gracias, ingeniero. Feliz día.